ocasión, lo que nos convoca es conocer la influencia de los archivos en la protección y ejercicio de los derechos humanos y reflexionar sobre la importancia de las funciones ejecutadas por los archiveros para el cumplimiento de los propósitos. Invitamos a dialogar, reflexionar y discutir sobre el rol del Estado en la preservación y el acceso a los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en los regímenes represivos. Conocer experiencias específicas en que el trabajo con archivos facilita el ejercicio de los derechos humanos en su amplio significado. Analizar aspectos éticos involucrados en la gestión de archivos de derechos humanos. Destacar el aporte de archiveros en la defensa de los derechos humanos y como facilitadores de acciones ciudadanas. Reconocer el acceso a los archiveros como un derecho humano fundamental para la ciudadanía del siglo XXI. Primero que todo, saludamos a las autoridades presentes. Saludamos a Lorena Fries Monleón, la subsecretaria de Derechos Humanos. También saludamos a Ana Tironi Barrios, subdirectora nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También saludamos a José Cortés Vergara, director subrogante de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIVAM. Y por supuesto a la directora del Archivo Nacional, Emma de Ramón Acevedo. Extendemos también este saludo a los expositores y asistentes que nos acompañarán en estas dos jornadas del encuentro, en especial a aquellas personas que vienen del extranjero. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes a nuestra directora, la señora Emma de Ramón Acevedo. Muchas gracias. Parece que nos ha costado un poco madrugar hoy día, pero bueno, a todos los que están presentes aquí en este momento, todos y todas, nuestros estimados invitados, estimadas y estimados invitados internacionales, Lorena, José, Anita, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo la verdad es que le he estado dando vuelta a cómo presentar este seminario hace mucho rato. Primero, tal vez la parte más personal. La verdad es que para nosotros este era un tema pendiente de hace mucho tiempo. El Archivo Nacional, como institución pública, guarda naturalmente una gran cantidad de documentos que hacen directa relación, directa referencia al tema de los derechos humanos. No solamente desde digamos, la época presente, sino también hacia atrás, desde casi los primeros documentos, los más antiguos que nosotros tenemos, hacen referencia a estos temas. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando más directamente ahí en la pelea con los archivos, encontramos y me entregaron un expediente que para mí fue realmente muy impresionante, que es el expediente, el sumario que se hizo a raíz de las matanzas de los fueguinos, de los indígenas fueguinos en el extremo sur de Chile. Se denunció, ustedes saben, los salían a cazar prácticamente como animales y los mataban y luego apiñaban las cabezas para mostrar en el fondo estas especies de cazadores. Finalmente iban cobrando su cuota, lo que les tenían que pagar por las cabezas, primero por las orejas, pero parece que ahí había tráfico ilícito de orejas, entonces finalmente por las cabezas, y hay rumas de cabezas de fueguinos. Y entonces el cazador en cuestión, que era un inglés, los cobraba. Entonces esto produjo mucho escándalo y cuando las cosas en Chile producen escándalo se hacen grandes investigaciones y aquí se hizo una gran investigación y un sumario en realidad en el que se dedicó el juez sumariante a sepultar toda la evidencia que había. Y luego de esa sepultación, donde finalmente no se encontró ningún responsable, se sepultó nuevamente en un archivo
judicial primero y luego en el Archivo Nacional. Ejemplos como ese ustedes pueden encontrar aquí a miles. Yo me acuerdo otro documento, por ejemplo, respecto directamente a derechos humanos, en la época absolutamente colonial, no sé, 1620, 30, de un juicio para que a una persona que había comprado una esclava le devolvieran el dinero que había pagado, porque la esclava decía que la esclava era lesa. Me dio tanta risa eso, porque mi abuelita me decía lesa cuando yo era chica. Y bueno, el asunto es que esta pobre mujer parece que tenía, o sea, después de la experiencia que había pasado de venir desde África, digamos, traficada y finalmente vendida, era incapaz siquiera de prender el fuego de la cocina. Entonces eso significaba que la mujer no servía para nada y por lo tanto quien había comprado a esa mujer exigía que le devolvieran el dinero. Y me impresionó mucho la forma en que estaba tratada esta mujer, que era como una cosa, derechamente como una cosa. Si a eso ustedes siguen agregando elementos, quiero recordar simplemente la entrega que hizo recientemente Gendarmería de Chile al Archivo de Tarapacá, al Archivo Regional de Tarapacá, de los cuadernos donde se anotaban los ingresos y egresos de prisioneros de guerra en Pisagua, que fueron guardados aquí también, y ahí vienen nombres de personas que fueron duramente tratadas durante la dictadura de Pinochet o derechamente están muertos o desaparecidos. De esa manera, como ustedes ven, nosotros no abarcamos simplemente este episodio o este último, digamos, episodio de la historia de nuestro país, sino en realidad el Archivo Nacional tiene la posibilidad de extenderse en el tiempo mucho más allá y llegar hasta esas primeras violaciones de derechos humanos que incluyen todo tipo de violaciones de derechos humanos, de las mujeres, de los indígenas, de los afrodescendientes, de quien quieran ustedes, de las personas de izquierda en el régimen de Pinochet, de los homosexuales en tiempos digamos, desde la época colonial hasta la actualidad prácticamente, de tal manera que en realidad el archivo es una experiencia en la cual uno se encuentra permanentemente con los temas de derechos humanos. Y eso fue lo que tratamos de imprimir en este seminario. Poder hacer esta variedad de temas. Cuando una inmigrante llega a Chile, también pasa por una experiencia de archivo, que es el registro civil. Como dicen por ahí, el día que nos demos cuenta que el registro civil no es otra cosa más que un gran archivo, seguramente que toda la archivística incluso va a cambiar. Entonces, la experiencia de vivir en un país es una experiencia de archivos. Y la experiencia de las violaciones a los derechos humanos que vive ese país pasan también derechamente por un archivo. Y eso fue lo que con mucho cariño, mucha dedicación, incluso más allá de los tiempos del trabajo, estuvimos haciendo para hacer este seminario. Y yo la verdad es que me siento muy orgullosa de la calidad y cualidades de las personas que han venido a exponer. Yo creo que va a ser un momento en que vamos a aprender mucho. A la archivística en Chile le hace falta aprender todo, en realidad. Y eso es lo que tratamos de hacer en este seminario. Por eso digo que hablo desde lo personal, desde esta experiencia, teniendo todo el saber, digamos, por la emoción y poco saber por el intelecto. Y bueno, hicimos esto justamente para tratar de cambiar esa relación y poder empezar desde el archivo a cambiar las cosas en este tema. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, que nos resulte todo bien. Gracias. Agradecemos entonces las palabras de nuestra directora. Ahora nos dirigirá un saludo el señor José Cortés, director subrogante de la DIVAM. Bien, buenos días. En nombre de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM,
y este Archivo Nacional que cumple 90 años. Saludo a la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Fríguez, a la subdirectora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Ana Tironi, a nuestra directora del Archivo Nacional, señora Emma de Ramón. Gracias, Emma, por esta actividad importantísima. A la jefa de Oficina de Transferencias Documentales, señora Patricia Buenuqueo, a las señores expositores nacionales y especialmente a nuestros invitados internacionales, el señor Antonio González y Montserrat Canela de España, Mari Caldera de Estados Unidos, Telma Cordón de Guatemala, Ruth Borja y María Rodríguez de el Perú, Mariana Nazar de Argentina. También damos la bienvenida a todos los participantes de este seminario, invitados especiales, funcionarias y funcionarios de la DIVAN y del archivo, y al comité organizador, también muchas gracias. La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, como una institución del patrimonio y la memoria, tiene visiblemente presente en su quehacer la temática de los derechos humanos. En ese sentido, se ha sumado a las directrices del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y trabaja en la generación de una política de país que incluya los derechos humanos como un eje fundamental a la hora de tomar decisiones y en la elaboración de políticas públicas. Precisamente, la DIVAM participa en una mesa interministerial para la preparación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que tendrá una duración de cuatro años y deberá abordar como temas prioritarios la investigación y sanción a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar. En este marco, la realización de un seminario titulado Archivos y Archiveros para los Derechos Humanos, ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI, es sin duda un aporte para pensar el tema desde la perspectiva de los archivos, valorando su rol y aquel de sus equipos de trabajo. El Archivo Nacional conserva una gran cantidad de documentación referida a diversos episodios difíciles y controvertidos de nuestra historia. Solo cabe mencionar lo que señalaba Emma, el genocidio de los indígenas fueguinos durante la ocupación y colonización de la Tierra Austral, o la matanza de Santa María de Iquique. A diario resguarda este patrimonio documental utilizando los recursos que le confiere la ley junto a los conocimientos archivísticos y la capacidad de sus profesionales. Asimismo, en su quehacer, el Archivo Nacional ha apoyado desde hace muchos años algunos de los archivos de organizaciones de derechos humanos a través de asesorías y capacitación para que estos mejoren sus estándares de almacenamiento y servicio. De este modo, con sus conocimientos y experiencia, esta institución durante estos 2 días abre un espacio para un diálogo entre archiveros extranjeros, especialistas nacionales y público presente. Una discusión que abordará el rol del Estado en la preservación y el acceso a los archivos relativos a las violaciones de derechos humanos. Algunos ejemplos específicos en los que el trabajo con archivos facilita el ejercicio de los derechos humanos en su amplio significado. Los aspectos éticos involucrados en la gestión de los archivos de derechos humanos y el aporte de los archiveros y archiveras en la defensa de los derechos humanos y también como facilitadores de acciones ciudadanas. Les invito a aprovechar estos días que sin duda serán una gran oportunidad para conocer la influencia de los archivos en la protección y ejercicio de los derechos humanos. Les doy las gracias. Muy buenos días. Damos las gracias por sus palabras a el señor José Cortés, director subrogante de la DIVAM. Ahora invitamos a la subdirectora nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Ana Tironi, para que nos dedique unas palabras. Hola, muy buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la posibilidad, los vocativos ya los dijimos, quiero agradecer la posibilidad de participar en este seminario junto a Lorena Fríguez, subsecretaria de Derechos Humanos, al José Cortés, director subrogante de la DIVAM y por supuesto nuestra anfitriona Emma de Ramón. El concepto de ciudadanía ha ido evolucionando y lo ha hecho en estrecha relación con el de los derechos humanos. En el siglo XVIII tenía que ver con el ejercicio de los derechos civiles relacionados a la libertad individual. En el siglo XIX con los derechos políticos
Y ya en el siglo XX se amplió la mirada a los derechos sociales y a los derechos culturales. Hoy en día no podemos hablar de ciudadanía en toda su acepción si no se vincula con la posibilidad real de ejercer todos estos derechos en el marco de cualquier régimen político. Este es el consenso ético y jurídico que la humanidad ha alcanzado, primero con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente con todos los pactos, convenciones y tratados que nuestro país ha ratificado. Y como sabemos, y Lorena nos podrá ilustrar mucho mejor que yo, el ejercicio de estos derechos va de la mano de principios básicos que deben cumplirse: la no discriminación, la participación real y la perspectiva de las personas como agentes activos de su propio desarrollo, en lo cual el arte, la cultura, la valorización del patrimonio cumplen un rol fundamental. Pero ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Nosotros como Estado, y más aún como instituciones del ámbito cultural, jugamos un rol fundamental. Debemos ser garantes para que estos derechos sean sustantivos, tanto a la luz del derecho internacional como de la ley. La historia de Chile nos ofrece varios ejemplos donde esto no ha ocurrido y hemos visto las trágicas consecuencias de ignorar este pacto social. Y para guardar esta memoria, el papel que cumplen los archivos y los archiveros es trascendental. Gracias a su trabajo se garantiza el dar cuenta de actividades represivas ocurridas en periodos de excepcionalidad, apoyar denuncias y defensas en caso de derechos humanos y asegurar derechos a prestaciones, entre otras varias funcionalidades. Y asimismo, y no menos relevante, contribuyen a facilitar el acceso a la verdad y ayudar a la imprescindible reconstrucción de nuestra memoria. Es también fundamental mirar estos fenómenos a nivel regional, de ahí la relevancia de conocer las experiencias en otros países de Latinoamérica, de la conformación de sus archivos, tanto los relacionados con las dictaduras como aquellos del ámbito más amplio de los derechos humanos, como ya veíamos, examinando los casos de pueblos indígenas, del mundo del trabajo y el importante papel de los archivos para la equidad de género, la diversidad sexual y los migrantes. Para nuestra institución, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y mañana Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y sin duda para los demás órganos del Estado en el ámbito cultural, el respeto de los derechos humanos es la piedra angular que une todo nuestro quehacer. Es nuestra responsabilidad última el lograr que nuestra sociedad se reconcilie consigo misma, se vuelva más inclusiva y valore la diversidad cultural, pues es ahí donde radica nuestra riqueza y el respeto mutuo. Por eso nuestro trabajo se ha focalizado en los últimos años en el enfoque de género, la interculturalidad, los migrantes y el desarrollo y revitalización de nuestros pueblos originarios y comunidad afrodescendiente. Hemos cambiado la mirada y evolucionado desde una perspectiva acotada, cuando nuestras políticas se enfocaban solo a los artistas, a una mirada con enfoque de derechos y de territorio, donde nuestro eje son las personas y sus particularidades. Este enfoque también lo hemos desarrollado, sobre todo, a través de nuestra unidad de memoria y derechos humanos, donde fundamentalmente nos hemos preocupado de apoyar a agrupaciones de derechos humanos que gestionan sitios de memoria, con transmisión de conocimientos sobre la gestión cultural y el uso de herramientas. Este año, por ejemplo, logramos reunir a 55 agrupaciones de todo el país para asistir a un taller de archivos de memoria con profesionales especializados. Y antes de finalizar el año, vamos a publicar los resultados de esta experiencia formativa en una guía de gestión cultural de sitios de memoria. Aprovecho de agradecer la importante colaboración técnica que en estos aspectos nos ha prestado el Archivo Nacional. Asimismo, quiero contarles que en conjunto con el Archivo Nacional, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Biblioteca Nacional, realizaremos en el mes de diciembre el primer Encuentro Nacional de Memoria, Arte, Cultura, Archivos y Patrimonio. Los dejo a todos ya invitados a participar. Todos estos esfuerzos que realizamos las instituciones culturales en el ámbito de nuestras funciones son de la mayor relevancia, pues tenemos que entender la democracia no solo como un modelo político, sino que adoptarla como un modo de vida, donde los derechos humanos estén efectivamente protegidos, reforzados con la existencia y el acceso a los archivos, con una cultura educada en el respeto a la diversidad y con una memoria presente y no ignorada. Por ello, es importante detenernos a pensar en los principios que guían nuestras prácticas cotidianas.
Y en este sentido, el enfoque de derechos que ha guiado el diseño de las políticas culturales ha sido fundamental. Y también los principios que guían la creación del nuevo ministerio, donde se habla, en primer lugar, del principio de diversidad cultural, del deber de reconocer y promover el respeto a la diversidad, a la interculturalidad y a la dignidad de todas las identidades. Principios que no podrían validarse si no es unido al segundo, relacionado a la democracia y a la participación. Porque no podríamos hablar de ciudadanía, repito, o democracia si no nos preocupamos de proteger y fomentar la participación de la comunidad como sujetos activos de su desarrollo y bajo la tutela del respeto a nuestros derechos esenciales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la subdirectora Ana Tironi Barrios. Ahora invitamos a Lorena Fríes, la subsecretaria de Derechos Humanos, para que nos ofrezca sus palabras. Buenos días a todos y a todas. En especial quiero agradecer a Ana Tironi, subdirectora nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por hoy, ya mañana cambia la cosa, a José Cortés, subdirector, director subrogante de la DIVAM, y a Emma de Ramón por este espacio interesantísimo y que ojalá podamos aprovechar todos y todas en este día de hoy y mañana. La importancia de los archivos es algo que nos lo ha demostrado la historia en distintos momentos. Los archivos son, por decirlo de algún modo, una huella o un registro que va dejando el tránsito de un pueblo. Los archivos son el soporte de ese surco que va trazando nuestro devenir social y político, y por eso han tenido que ser objeto de resguardo y protección, no solo contra su deterioro, sino también frente al poder. Por eso, tantas veces en la historia, imperios y tiranías han puesto sus manos sobre los registros que contienen la historia y la memoria de esos pueblos. Esto nos puede hacer recordar potentes imágenes de la historia de la humanidad, como lo fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la quema de libros que siguió a la toma de Constantinopla en el año 1204, o mucho tiempo después, la quema que tuvo lugar en 1933 en el Bebelplatz de Berlín. En Chile, bien sabemos, la dictadura tomó control de nuestros archivos, nuestras universidades y nuestras bibliotecas. La dictadura supo que para llevar adelante su empresa de terror y muerte tenía que neutralizar la cultura y manipular la información. Era necesario sembrar el miedo, intervenir los centros de pensamiento, destruir cierta información y crear otra que fuera funcional a su régimen. Por otro lado, se ocupó de borrar la evidencia documental de sus acciones criminales. Es por lo anterior que la superación de la dictadura fue de la mano también de un trabajo archivístico que reconstruyera ahí donde se destruyó y que restableciera hechos ahí donde estos fueron falseados o alterados. Este es, por lo demás, un trabajo que ha sido y sigue siendo fundamental para avanzar en verdad, justicia y memoria. Ya durante la dictadura se hizo necesario hacer frente a la realidad que estaba siendo artificialmente construida respecto de las violaciones a los derechos humanos. Este fue, por ejemplo, el trabajo valiente y dedicado de sistematización y cruce de información que llevó adelante la Vicaría de la Solidaridad y que le permitió ser un verdadero foco de contrainformación o creación de un archivo de resistencia que contribuyó en una importantísima medida a develar lugares, responsables y circunstancias en las que se perpetraban los crímenes. Recuperada la democracia, las comisiones de verdad, que fueron piezas fundamentales de las primeras políticas de la justicia transicional en el país, se enfrentaron a la difícil tarea de, precisamente, reconstruir la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 73 y el 90. Y la forma en que se materializó este trabajo fue la de recoger, registrar y custodiar los testimonios de miles de víctimas y familiares de víctimas. En esos archivos
está contenida buena parte de la verdad a la que hemos podido acceder hasta el día de hoy, y de esos hechos esclarecidos ha dependido ese otro proceso más complejo que es la construcción de memoria, entendiendo por tal el ejercicio colectivo que hacemos de mirar el pasado para dotar de sentido el presente y el futuro. Y en materia de justicia, los archivos también cumplen y han cumplido un rol determinante. Frente al legado de una dictadura que se empeñó en no dejar rastro sobre sus crímenes, la información generada a partir de los testimonios individuales de las víctimas, así como toda otra información relevante que constara en distintos archivos, han servido para identificar y juzgar a responsables, lo que constituye una de las principales obligaciones del Estado frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, además, la Presidenta de la República, el 11 de septiembre, anunció que impulsaría la modificación a la Ley 19.192 para levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes de la Comisión Valechuno y que ésta pueda ser accesible a los tribunales de justicia que tienen esa obligación de investigar y de no contar con ningún obstáculo para esa investigación. El vínculo entre el trabajo archivístico y nuestra historia reciente de violación a los derechos humanos es, por lo tanto, tremendamente estrecho. Por eso es tan importante seguir potenciando la labor que distintas instituciones realizan en esta materia, ya sea instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil o sitios de memoria. Creo que hoy, con el reforzamiento de la institucionalidad en derechos humanos, estamos en mejor pie para contribuir a esa coordinación y articular todos los esfuerzos. Es, por cierto, una de nuestras líneas de trabajo que estamos desarrollando y que será parte de estos paneles a través de nuestra unidad de derechos humanos, ex programa de derechos humanos del Ministerio del Interior. Y esperamos sea parte de las políticas públicas de derechos humanos que serán plasmadas en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, en el que estamos trabajando intensamente para lanzarlo el 5 de diciembre. Quiero terminar felicitando al Archivo Nacional y, por cierto, a su directora por este encuentro de reflexión, habiendo hecho posible que contemos hoy con voces expertas que desde distintas historias y realidades dialogarán sobre el rol que le cabe a archivos y archiveros en la construcción de los derechos humanos. Porque no lo podemos olvidar, los derechos humanos no son concesiones, son horizontes que hemos ido conquistando y construyendo como fruto de largas luchas y procesos históricos, donde el registro y resguardo de esa historia es fundamental para seguir avanzando. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de la subsecretaria Lorena Fríes.